en este capítulo de Toon on Tour. Nos salimos de las rutas conocidas para ir en busca de un verdadero secreto del norte chico. Primero, iremos a descubrir Condoriaco, un pueblo casi abandonado, un fantasma detenido en el tiempo entre los cerros y las antiguas faenas mineras. Un viaje al pasado de la región que no sale en las guías turísticas. Y después, en la tarde, cambiaremos completamente el paisaje y la energía para recorrer el increíble Valle del Elqui. Acompáñenme en esta increíble ruta de contrastes. Empezamos este segundo día de viaje en Vicuña. Algo tarde, la noche fue larga y los piscos del Elqui causaron algunos estragos, así que la partida fue lenta. El plan para hoy es ir a conocer el pueblo fantasma de Condoriaco. Es una ruta de 77 kilómetros en total que mezcla tramos de asfalto con bastante camino de tierra. Pero antes disfrutamos los últimos momentos en Vicuña. Esta es la ciudad más importante y la capital del Valle del Elqui. Fundada en 1821, es famosa por ser la cuna de la poeta Gabriela Mistral y por supuesto por sus cielos, que la convierten en la capital mundial de la astronomía. Ahora sí, nos ponemos en marcha en dirección al poniente, hacia la costa, por la ruta 41. Esta no es una carretera cualquiera, es la ruta internacional Gabriela Mistral, un corredor que conecta esta región de Chile con San Juan, en Argentina, a través del paso de Agua Negra. Y a poco andar por esta ruta nos encontramos con esta inmensidad, el embalse Puclaro. Construido en 1999, es un lago artificial con una capacidad de 200 millones de metros cúbicos de agua, vital para la agricultura del valle. Y un dato increíble, bajo sus aguas quedó sumergido el antiguo pueblo de Guayehuayca, que tuvo que ser reubicado en una zona más alta. Pura historia bajo esa superficie turquesa. Avanzamos los primeros 32 kilómetros desde Vicuña por la ruta 41, para ir a encontrar el empalme con la D215. Aquí es donde dejamos la ruta principal y el Valle Verde para adentrarnos en la historia profunda de esta región. Este es el camino que te lleva a localidades como Marquesa y Vinita Baja. Estos no son pueblos turísticos, son caseríos que nacieron al alero de la actividad minera. De hecho, Marquesa fue un importante asentamiento y distrito minero de cobre y oro ya desde el siglo XIX, mucho antes de que el turismo llegara al valle.
y esa herencia sigue más viva que nunca. Este mismo camino es la principal vía de acceso para las variadas faenas mineras que se encuentran en la zona. Aunque Condoriaco es un pueblo casi fantasma, la minería en este sector nunca se detuvo y hoy sigue siendo el motor económico para muchas familias. Con operaciones importantes como las de Mineras San Jerónimo y Arqueros. Es un recordatorio de que, antes que las estrellas, el verdadero corazón de este valle fue y sigue siendo la minería. Seguimos avanzando por la ruta D215 y para sorpresa nuestra nos encontramos con que está muy bien mantenida con un asfalto de excelente calidad en este primer tramo. Esto se debe, como les había contado, a la gran cantidad de faenas mineras que hay en esta zona. El asfalto llega hasta donde llegan los grandes proyectos, facilitando su operación. Pero lo más entretenido y desafiante comienza justo aquí, en Vinita Baja. Se acaba el pavimento y nos espera una subida bastante pronunciada por un camino de tierra que pondrá a prueba las motos y nuestra concentración. Se nota que esta ruta también está en proceso de mejoras, aunque no de asfaltado. Está siendo ampliada y esto es para facilitar el traslado hacia el importante proyecto minero Arqueros. Esta es una mina de plata y oro que busca reactivar uno de los distritos mineros históricos más ricos de Chile, con una inversión y tecnología de punta para la extracción. Así que todo este movimiento de tierra es por el futuro de la minería en la región.
Vamos muy entretenidos avanzando por la ruta D215. Es increíble admirar los colores de estas montañas, ricas en minerales, que hacen que el paisaje sea árido, pero no por eso menos maravilloso. Cada cerro tiene una tonalidad distinta. El día está completamente despejado, algo típico de esta región. Por algo es la elegida para los grandes observatorios astronómicos y también es especial para las granjas fotovoltaicas, como esta que nos encontramos aquí, literalmente en medio de la nada. Toda esta energía limpia y renovable será utilizada en su totalidad por el gran proyecto minero del que ya les hablé, una solución moderna para una industria histórica. Ya son menos los kilómetros que nos quedan para llegar a nuestro destino. Pronto estaremos en Condoriaco, aquel pueblo minero que tuvo su época de gloria y más de 1500 habitantes gracias al oro y la plata, y que en los años 50 quedó completamente abandonado cuando las vetas se agotaron. Estamos a punto de entrar en un verdadero pueblo fantasma. Bueno, dije pueblo fantasma, pero es más bien casi fantasma. Y es que, para nuestra sorpresa, aún hay personas que habitan este sector. Algunas casas que se mantienen en pie y con vida. Claro, no es nada comparado con la densidad de gente que tuvo en su época dorada, pero es increíble ver que este lugar se resiste a desaparecer por completo. Nos damos una vuelta por el centro antes de irnos. ¿Cacha? Cocinería. Buena, Doc. ¿Cómo ha estado esta ruta a Condoriaco? Buena, po, muy buena. Bueno, un poquito de dificultad técnica nomás por el camino de tierra, harta calamina le llamamos nosotros. Serruchito también le llaman. Pero bien, el camino se mantiene bastante bien porque como hay faenas mineras, están todo el día circulando, entonces tienen maquinaria ya de manera estable para mantenerlo bien, así que impecable, muy bueno. Antes de empezar el retorno, recorremos las ruinas del antiguo pueblo de Condoriaco. Son casas de adobe que se mantienen en pie a duras penas, testigos silenciosos de un pasado de gloria, y entre ellas algunas casas más nuevas, de la gente que aún habita este lugar.
Condoriaco tuvo un breve renacer para el eclipse solar del 2019. Este pueblo olvidado fue el lugar elegido por cientos de personas que vinieron de todo el mundo para apreciar este maravilloso evento, dándole un nuevo y mágico aire a sus ruinas y a su gente. Y esta, amigos, era la postal que veníamos a buscar a Condoriaco, las imponentes ruinas de su antigua planta procesadora de mineral. Este lugar fue el corazón del distrito minero de Condoriaco, uno de los más importantes de la región. En esta planta se procesaba principalmente el oro y la plata que se extraía de las vetas de los cerros cercanos, el verdadero motor que le dio vida a este pueblo por décadas. Y como ustedes ya saben, desde el aire todo se aprecia mucho mejor. No podía dejar pasar la oportunidad de volar el pajarito para ver más allá de lo que el camino nos puede mostrar y así entender la real dimensión de esta increíble obra de la ingeniería en medio de la nada. Después de la increíble aventura en Condoriaco, volvemos a Vicuña. Primero, una pausa necesaria para almorzar y recargar energías, y luego a iniciar la segunda parte del día, la ruta hacia el mágico Valle del Elqui. Serán 52 kilómetros de una ruta completamente asfaltada, subiendo primero por la ruta 41 y luego tomando el desvío por la D485, que nos internará por el Valle del Río Claro, un camino lleno de curvas suaves y paisajes espectaculares. Y es fácil entender por qué este valle es tan famoso y elegido por miles de personas para sus vacaciones. Es una combinación perfecta de naturaleza, con sus montañas verdes y ríos, sus cielos, que son los más limpios del mundo para la astronomía, y por supuesto por ser la cuna del pisco chileno. Un lugar con una energía realmente especial. Luego de pasar por Rivadavia, dejamos la ruta 41 para tomar el desvío por la D485, el camino que nos adentrará en el corazón del Valle del Elqui. Y ojo, que Rivadavia es un punto clave a tener en cuenta si pretendes hacer el paso de Agua Negra hacia Argentina. Esta es la última bencinera en la ruta. Pasando la frontera, el próximo lugar para abastecerse es en Rodeo, 254 kilómetros más adelante. Ya en la nueva ruta, el primer pueblo que nos encontramos es Paiguano. Esta es la capital de la comuna
y un lugar muy tranquilo, rodeado de viñedos. Su nombre, de origen indígena, significaría cielo calmo o valle tranquilo. Una descripción perfecta para la paz que se siente al recorrer sus calles. Seguimos subiendo por la ruta D485 y después de pasar por la localidad de Quebrada de Pinto, el camino nos lleva a uno de los pueblos con más historia y alma del todo el valle, Monte Grande. A simple vista, parece un pueblo tranquilo y pintoresco como otros del Elqui, pero este lugar es un verdadero tesoro nacional. Es reconocido como una zona típica de Chile por su arquitectura y su invaluable patrimonio cultural. Y ese patrimonio tiene un nombre propio, Gabriela Mistral. Aunque no nació aquí, fue en Monte Grande donde vivió parte de su infancia y donde, a los 15 años, trabajó como maestra en esta misma casa escuela que hoy es un museo. Este pueblo marcó tanto su vida que por su propio deseo, sus restos descansan aquí, en un mausoleo con vista al valle que tanto amó. Recorrer sus calles es como caminar junto a la historia y la poesía de nuestra Premio Nobel. Y ahora llegamos a Pisco Elqui, un pueblo con muchísimo movimiento y con un nombre que cuenta una historia. Antiguamente se llamaba La Greda y luego La Unión, pero en 1936 cambió su nombre a Pisco Elqui para reforzar la identidad del producto estrella del valle. El pisco es chileno y tiene denominación de origen desde 1931, una de las más antiguas del mundo. Esta ley protege la producción del destilado de uva en esta zona, reconociendo siglos de tradición que comenzaron en el Valle del Elqui. Estamos en la cuna del pisco. Sí. Y bueno, aquí llegamos, destino final del valle, Alcohuas. Bonito el camino, angostito eso sí. El Doc está vivo. Y miren que está aquí, Don Miguel. Apareció. Resucité. Está enfermito de una enfermedad. ¿Cuál Jesucristo resucitó? ¿Ah? Todavía no.